E iniciamos esta semana, esta gran semana, hablando de un tema que yo sé que es muy importante para todos ustedes y que además a través de las redes sociales nos han escrito y nos han solicitado, y es cómo manejar ese comportamiento de nuestros preadolescentes groseros. Y es que se vuelven a veces como una prueba, toda una prueba para los papás y las mamás de tolerancia, de paciencia. Se pone a prueba también cómo resolver los conflictos, se pone a prueba el control de la ira en los papás que tienen este tipo de chicos y chicas. Entonces vamos a hablar un poco de este tema, vamos a despelucar la mitocondria y vamos a decirles que los preadolescentes empiezan esta etapa más o menos hacia los 8 años, y esta etapa digamos que se continúa y se profundiza con la adolescencia. Estos chicos y estas chicas no son niños, pero tampoco son adultos, y entonces pasan por un proceso y una transición que le genera una cantidad de cambios a ellos internamente que pueden trastornar un poco el entorno familiar si no nos preparamos para ellos. La actitud de ellos es lo principal, pero la actitud de los preadolescentes a menudo se vuelve peor. Adivinen con quién. ¿Con quién se vuelve peor esta actitud? Pues con los que están cerca todo el tiempo, con la familia. Son estas personas que están en la calle, están en el colegio, están en sus otros ambientes y parecen los perfectos chicos, pero cuando llegan a la casa es cuando se acentúa, porque tienen esa imagen y esa rivalidad y esto que vamos a desmenuzar hoy. Es difícil mantener la casa libre de estrés cuando hay preadolescentes, porque además también ellos nos sorprenden. Entonces no sabemos exactamente cómo se van a comportar. Probablemente adopten patrones de comportamiento de sus padres, pero si los patrones de comportamiento de los padres no han estado controlados, regulados y definidos para educar a ese chico o a este preadolescente, pues entonces probablemente los comportamientos de ellos nos puedan sorprender de una forma dramática y agresiva a veces. Entre las edades entre los 9 y los 12 años es cuando se profundiza este comportamiento. ¿Cómo lo vemos? Empezamos a ver que estos chicos empiezan a tener comentarios sarcásticos. Entonces ellos utilizan un poco el sarcasmo, un poco la ironía también, un poco poner ese doble sentido en los temas que tratan, pero también confrontan a sus padres, porque todo lo que los padres les van a decir a ellos como orden, como un límite que les van a colocar en cualquiera de los escenarios de su vida, pero ellos lo van a confrontar y van a decir, pero claro, ¿y tú cómo no haces eso? Pero ¿y tú por qué? Y el otro día te vi que tú hacías tal cosa. Entonces todo lo que los padres le digan a estos chicos van a ser sujeto de confrontación y de comportamientos y palabras y comentarios de tipo sarcástico. Los van a confrontar, así que prepárense para responder a esta confrontación. Estos chicos acostumbran voltear los ojos para allá, para acá, para un lado, para el otro, los cierran, voltean a mirar para cualquier otro lado, menos para los ojos del papá o la mamá que les están diciendo algo. Responden de mala manera. Incluso ellos llegan a explosiones muy dramáticas, como por ejemplo, y repentinas además. Salen, se aíslan, se van a un rincón, a veces permanecen muchas horas, mucho tiempo en el baño, se van al baño y se sientan allí, se encierran y de allí nadie los puede sacar, y es como un sitio en el cual ellos sienten que están un poquito como aislados de las órdenes de sus padres. Dan portazos, golpean, les gusta a veces con estos ruidos y estos comportamientos un poco agresivos tratar de dominar a sus padres a través de la agresividad. Entonces se ponen irritables y se llegan a volver ensordecedores en su comportamiento. Hable con su preadolescente, es lo primero. Hablar con los preadolescentes. Si yo tengo claro como padre que mis hijos van a entrar en esta etapa y que sé que ellos a veces no van a poder controlar cosas de ellos, de su cambio orgánico, de su situación social en la cual se desenvuelven, de las redes sociales hoy día que les dan mucha información, y además de ello de su propio desarrollo neuronal, neurológico y su desarrollo de hormonas. Entonces, si usted lo tiene presente y lo puede planear y lo puede prever, debe sentarse a hablar con ellos antes de que empiece esta etapa. Un niño de 8 años puede estar fácilmente con los padres hablando: papi, vas a sentir, o mi amor, vas a sentir en algún momento irritabilidad, por favor, vamos a controlarlo, vamos a manejarlo, estos comportamientos de tal y tal forma. Y así vamos construyendo y planeando y un poquito evitando sobre el conocimiento de los chicos de lo que puede llegar a suceder.
a muchas familias les funciona involucrar a los preadolescentes en el proceso de fijar reglas. Y es que lo que más les molesta a nuestros chicos es las reglas. En ese momento, la preadolescencia es el momento perfecto para romperlas todas. Entonces, en ese momento hay que planear con ellos. ¿Cuál es la mejor forma? Si no puedes con tu enemigo, pues únete a él. Entonces, a tu chico preadolescente, invítalo a ser parte de ese proceso de construcción de normas y de reglas. Siéntate con él, dale parte, dale voz, dale voto, para que entre todos los del grupo familiar puedan decidir qué es y cuáles son los límites que vamos a continuar en el desarrollo de esta etapa de sus vidas. Las guías de comportamiento deben ser construidas entre todos. Siéntense como familia. Las mejores familias y los mejores manejos de estos preadolescentes es aquellas familias en donde hay un buen nivel de comunicación. Pero si yo me ofendo con mi hijo por lo que hace, ustedes no tienen derecho a ofenderse como padres. Ustedes tienen que simplemente observar, ver lo que está sucediendo y tomar acciones, pero no se sientan ofendidos. Es que me dijo, no le voy a hablar 2 días a mi hijo porque es que me dijo, actuó de esta forma, golpeó la puerta, y entonces ustedes lo toman desde el punto de vista personal, que de hecho lo es, pero lo toman como una agresión personal y no como un comportamiento propio de esta etapa de la vida de sus hijos. Es necesario que conversen con ellos acerca de las expectativas que tienen. Es necesario que no los saturen de ocupaciones por el hecho de que tenerlos ocupados va a hacer que los controlen de alguna forma, porque no va a ser así. Los niveles de atención de ellos se van a empezar a enfocar en otros focos y no en los que antes como niños eran. Recuerden, ya no son niños, así tengan todavía su voz de niños, su cuerpo de niños y todavía estén asistiendo con grupos de niños. Las reglas deben ser firmadas. Funciona muy bien, por ejemplo, con el chico de 8 y 9 años, sentarse a hacer reglas, escribirlas para que no queden en el aire, que se puede olvidar a los pocos segundos, y que además las firmen. Pero también van a firmar cuáles son las consecuencias de romper con estas reglas. Entonces hay que establecer cuáles son los castigos. En este momento, en esta parte es muy clave que ustedes tengan un acuerdo de comunicación muy bueno entre padre y madre. Si no, el grupo familiar no se compone de padre y madre, sino que es la madre sola con sus tíos o con su abuela o algo así. Este grupo tiene que estar de acuerdo en lo que va a suceder, de tal forma de que no pase lo que ocurre muy a menudo, y es que ocurre la desautorización. Cuando los hijos en la etapa de la preadolescencia ven que sus padres y los adultos de su casa no están de acuerdo y el uno contradice al otro y el otro al otro, en ese momento ellos sacan partido y obtienen ganancia secundaria de lo que está sucediendo. Hay que decirles claramente, el día que ocurra esto, va a ocurrir esto, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los móviles, con los juegos, que son las cosas que más le generan pasión. Pero por favor, no vayan a utilizar como castigos aspectos que son importantes para los hábitos saludables de estos chicos. No utilicen, por ejemplo, como te portaste mal esta semana, no vas a entrenamiento de fútbol. No, prohibido, eso no lo pueden hacer, porque ustedes no les pueden prohibir algo que debe convertirse en su vida, un hábito de vida, que es el deporte. Entonces allí no. Hay que buscar los placeres, que son aquellos que también los pueden llegar a enfermar, como por ejemplo el uso de los dispositivos móviles, las reuniones o fiestas, a veces por fuera del horario del colegio, fiesticas que empiezan a aparecer con los otros adolescentes que ya están más adelantados. Allí es donde puede haber la intervención. Los niveles, por ejemplo, en la alimentación no se pueden castigar, tampoco no decir, entonces no vas a comer esto, voy a darte esto que es lo que menos te gusta, porque hacemos que le cojan rechazo a cosas que son importantes para la construcción de sus propios hábitos. Entonces, los celulares, bueno, todo esto pueden utilizarlo para ellos. Cuando el preadolescente se comporta mal, la mayoría de los padres se dan cuenta de que es más efectivo quitarle esa actividad favorita. Sin embargo, algunos preadolescentes y adolescentes se vuelven tan confrontadores que antes de que les quiten, ellos ya sueltan el celular con una actividad de rebeldía y de agresividad. Entonces hay que aprender a manejar esto y a no dejarse influenciar por el comportamiento negativo, respondiendo de manera irritante, de manera agresiva y con mayor conflicto. Hay que comportarse como adultos y ser los adultos de la relación familiar con ellos y no ser otro adolescente más peleando con ellos de igual a igual.
Este es un tema muy interesante y yo sé que mis compañeras en estudio, yo creo que estoy con mamás, hoy estoy con Liz, que es mamá, estoy con Aleja también, que es mamá, y, y con Mile, que no es mamá, pero de todas maneras está, pero de todas maneras está recordando su adolescencia en este momento porque la vi con su cabeza y su mirada pensativa, y mi Sofi, que acaba de salir de la preadolescencia. Entonces yo quiero invitarles por favor a que me pregunten con respecto al tema y ver cómo les ayudamos a nuestros televidentes a construir su relación familiar. Adelante, Mile. Qué rico saludarte, te mando un abrazote para este inicio de semana, buenas vibras, buena energía. Bien, yo lo he dicho, no soy mamá, pero soy hermana mayor, entonces casi que, y con mucha diferencia de edad, yo a mi hermana le llevo casi 15 años, entonces ha sido como un proceso de acompañamiento de segunda mamá, casi que me he sentido en ese aspecto. Pero ¿qué hacer cuando los rebeldes no son los muchachos, sino los papás? Es decir, cuando los papás nos han educado para que nosotros seamos tan dependientes y tan apegados y tan aferrados a todas esas cosas y esas enseñanzas que ellos nos han dado, que no está mal, o ya tú nos vas a decir como cuál debe ser el hilo conductor o cuál debe ser el camino de las cosas, porque pues ningún papá hace las cosas con la intención de dañar a sus hijos, sino de que estén bien, pero a veces ellos están en ese proceso de aprendizaje también. Cuando yo me tengo que despegar de mi papá, entonces él no lo entiende, o cuando me tengo que despegar de mi mamá y no lo entiende, o cuando yo no hago lo que mi papá dice sabiendo que él me lo enseñó así, entonces se enoja y casi que son los papás los que terminan haciéndole berrinche a uno. Sí, yo no sé, bueno, tal vez esta caricatura no sea de tu época, pero de mi época, y estoy seguro que la de mi director, había algo que era educando a mamá. Y entonces a veces los preadolescentes, en realidad no hay mejor maestro para los padres que los propios hijos. Y los padres en realidad no nacen aprendidos y así asistan a 1000 cursos. Cada comportamiento y cada relación con cada chico es totalmente diferente. Los padres se rebelan, como tú lo dices, y los padres se agotan, y algunos padres, por ejemplo, se cansan de la monotonía, de la rutina de tener que responder siempre de la misma manera. Por ejemplo, cuando dicen el castigo es el celular, y entonces se aburren de eso, ay no, ay, ¿sabes qué? Usa el celular, vamos a castigarlo de otra forma que ya me aburrí, que siempre le decimos lo mismo. O el padre también no ha quemado etapas de su vida joven, y también es un padre, una madre muy joven, que también quieren vivir etapas. Entonces son los hijos los que le controlan la salida, los que le controlan la ropa, los que le controlan una cosa, y algunos niños, como tal vez tú, Mile, que has sido mamá prematura con tu hermana, nacimos viejos. Entonces hay muchos chicos también que nacen viejos y entonces son con los controladores. Lo importante es que siempre se establezca la buena comunicación, no importa de dónde venga el comportamiento, sea que el hijo esté educando a su padre rebelde o que sea lo que normalmente esperamos, que los padres regulen el comportamiento de sus hijos, pero siempre la comunicación debe ser clara, siempre las reglas deben ser claras, siempre debe haber límites puestos, y si al niño o al chico le molestó un comportamiento de su padre, ellos deben haber creado el suficiente clima familiar para que ellos con toda la tranquilidad del mundo puedan comunicarles sus desacuerdos y puedan también meterlos en cintura. Entonces, eso es de parte y parte. Cuando les generamos comportamientos controlados a los chicos, les estamos enseñando a ellos también cómo controlar su vida familiar en un futuro próximo. Entonces, estas son oportunidades al final. ¿Sí o no, mi Sofi? Sofi, ¿tú fuiste rebelde? ¿No fuiste rebelde? ¿Saliste de la adolescencia con todos los honores? O dime qué deudas quedaron allí con los papás. Uy, pero esa es una respuesta bastante difícil. Yo creo que eso mi Martín lo tiene que contestar mis papás. Pero yo creo que mi preadolescencia y adolescencia fue bastante tranquila, porque ahora que lo pienso y que te escuchaba hablar, creo que mis papás desde muy temprana edad, por ahí a los 12, 11 años, hicieron de todo para meterme en el mundo del deporte. Entonces me llevaron a nado sincronizado, me metieron a clases de karate, me enseñaron a montar bicicleta y eso fue un fracaso. Y terminé en baile, entonces yo creo que como que esa preadolescencia y esa adolescencia se pudo sortear de manera fácil porque me metieron el deporte, pero también porque me enseñaron la lectura, entonces creo que me gradué con honores en ese sentido. Pero viene una pregunta muy importante que tengo para ti, y es respecto a esa etapa donde uno quisiera tener una sensación de control y de decisión sobre su propia vida. Yo creo que lo más difícil de ser adolescente no solamente es descubrir quién se es y quién se quiere ser,
sino además tener como esa sensación de que uno ya está grande, de que uno ya es independiente, de que uno tiene cierto control sobre sus propios gustos, sobre sus amigos. Entonces, ¿cómo pueden los papás en casa orientar, llamémoslo por el buen camino, a sus preadolescentes sin quitarles esa sensación de independencia, de control, sobre todo como de decisión, mi Martín? Sí, es importante que en esta etapa, por ejemplo, lo que tú dices, Sofi, casi siempre nos enfrentamos a personas que se creen grandes y que están chiquitas todavía, pero uno habla incluso con algunos de ellos y lo dejan a uno totalmente desconcertado de los argumentos, los contenidos a veces que tienen allí. Sin embargo, ellos solo están aspirando a ser adultos, pero los comportamientos todavía no están perfeccionados ni regulados. E incluso los hábitos de pensamiento de ellos obedecen todavía a una etapa que podríamos decir que todavía no tiene la conciencia real de las cosas. Entonces, así ellos tengan los argumentos o el conocimiento, vemos como algunos de ellos se desesperan cuando no se les lleva la cuerda y cuando no se les aceptan los argumentos, aunque son totalmente válidos. He tenido confrontaciones muy grandes con chicos de estas edades y seguramente todos en casa los han tenido. Y queda uno callado que al final uno dice, bueno, pues es así y ya. El papá entonces o la mamá dice, no, bueno, podrás decir lo que quieras, pero yo soy el papá, como así como en Matilda, yo estoy arriba, tú estás abajo, yo domino, tú obedeces, lo que sea. Que uno se sale de casillas y no tiene argumentos. Para los padres es importante aprender a hablar de algún tema, a generar una discusión, a recibir la confrontación por parte del preadolescente y a poderle argumentar que aunque su contenido es totalmente válido en esta etapa de su vida, él tiene que asumir cierta regulación de parte de los adultos, que ese conocimiento que tiene o que acaba de leer de internet o de un influencer o lo que sea, es válido y es verdad, pero en este momento de su vida le falta algo importante, que es la experiencia para poder en marcha los contenidos teóricos que tiene de forma adecuada y de una forma ajustada a su propia vida. Entonces, si uno no los desvaloriza, si uno no los invalida, si uno no los minimiza, les acepta su contenido, ellos seguramente no se sienten mal. El problema es cuando uno les da respuestas totalmente autocráticas, que usted puede pensar lo que le dé la gana, pero yo soy el papá y usted tiene que hacer eso. Ahí es donde ellos se rebelan. En cambio, si yo les doy validez a su contenido, les respeto y los trato como adultos, pero los regulo como niños. Entonces ellos lo tienen que tener súper claro. Aquí tenemos una madre de preadolescentes, porque yo los he visto ahí en sus redes y todo, a los hijos de mi Liz. Liz, ¿qué opinas con respecto a este tema y en qué te puedo apoyar? Martín, pues en muchas cosas, tengo muchas preguntas. Yo creo que muchas mamás allá en casa están en la misma situación en la que estoy yo, porque esto es un constante aprendizaje. Yo creo que uno no termina de aprender y además los niños de hoy, Martín, son muy distintos a lo que fuimos nosotros. Nos enfrentamos la mamá a un desafío completamente y tengo una pregunta. Mis bebés tienen 6 y 8 años, pero como te digo, son niños que ya van muy adelante y bueno, ese proceso de la preadolescencia, detenerlo, Martín. Y hablabas tú de los castigos. Yo a veces me siento mal como mamá, porque a veces no sé qué hacer, cómo castigarlos, si soy fuerte, la letra con sangre entra, a veces decían nuestras abuelas, y me voy a referir a eso en esta pregunta. ¿Cómo castigarlos? Porque a veces como mamás también decimos hay que pegarles para que ellos tengan como un precedente. Entonces, ¿es correcto eso, Martín? Porque hablabas tú que con el deporte no los podemos castigar. Yo a veces, voy a reconocerlo, le digo a mis hijos, hoy no vas a entrenar porque te portaste mal o porque hiciste esto. Entonces, hasta hoy digo, estoy haciendo las cosas mal. Entonces, ¿de qué manera lo puedo castigar? ¿Qué le puedo quitar a ellos que tanto les gusta para que sientan que no lo pueden volver a hacer? Y si de pronto el pao de vez en cuando, una pelita, como dicen nuestras abuelas, un chancletazo, puede ser importante en este proceso de preadolescencia. Pues mira, yo de una te doy un parte también de tranquilidad a ti, Liz, y a ustedes, mamás y papás en casa, porque es que no es fácil la tarea. Y no se sientan mal por lo que yo digo que está mal acá, por ejemplo, castigarles el deporte, porque yo sé que a veces no se encuentran elementos a cuales recurrir para poder hacerle entender al hijo lo que está sucediendo y el comportamiento inadecuado. Pero si tú te sientas, Liz, con ellos, y construyes con ellos el tipo de castigo,
ellos van a decir, ah, bueno, castígame con esto, mamá, pero en un momento que no sea un momento de efervescencia y calor, ¿no? Sino vamos a sentarnos a crear las reglas para este año 2023. Bueno, cuando pase esto, usted va a responder de tal forma porque este es el castigo y eso no está aceptado dentro del comportamiento para este año. Es como invitarlos a ser parte y ellos son muy ingenuos. Si me están escuchando los adolescentes aquí, por favor no lo usen en contra de sus papás. Ustedes son muy ingenuos, uno los puede enredar también fácil como adulto. Entonces ustedes terminan dándonos la información que necesitamos. Definitivamente el castigo físico no. Así todavía tengamos esbozos y algunos rastros que quedan del pasado, de la forma como nos educaron a nosotros. Y es verdad, aunque a nosotros nos educaron a veces con golpe y con algún tipo de castigo diferente al que se maneja hoy día, y somos buenas personas, pero de todas maneras el hecho de concebir el castigo físico en la vida de los seres humanos es algo que es totalmente inaceptable ya. Uno nunca podría ni debería responder con un tipo de castigo físico. Ese es el mensaje que hay que darle al chico al no castigarlo físicamente. Pero entonces mi sugerencia, Liz, es construye el castigo con ellos, siéntate con ellos, siéntate con el de 5 y con el de 8 años. Si no hay buena relación entre ellos dos, siéntate con el de 8 años por separado y con el de 5 por separado. Y sobre todo, sé coherente en el momento de dar el castigo. Quiere decir que siempre que se cometa la falta, siempre debe existir el castigo. No que porque tú estás de buenas pulgas y la mamá está chévere, feliz, ese día, ay, te voy a quitar el castigo y otro fin de semana te castigo por otra razón. No, simplemente ser coherentes, es una rutina. Los padres hicieron un pacto con la crianza de sus hijos en el momento de concebirlos y esta tarea no se termina hasta que ellos ya son adultos y ya pueden tomar las riendas de su vida. Así que pactaron esto, no tienen la libertad que desean, papás ni mamás, tienen esa obligación moral y esa obligación de formar a un ser socialmente aceptable para la vida, para tu familia, para el planeta, para todos. Construir a un ser maravilloso, que es lo que necesitamos en nuestro mundo hoy día. El próximo miércoles vamos con otro tema súper importante y va en la línea de lo que nos preocupa a los padres con nuestros adolescentes y nuestros adultos jóvenes, y es el tema de suicidio. Así que por favor, desde ya los invito a escribir al 300-156-5631, enviarnos sus preguntas con respecto al suicidio en los jóvenes, lo que les esté preocupando de sus chicos en su casa, y prepárense para el miércoles, que este tema va a estar súper importante para la vida diaria de todos. Nos construimos entre todos aquí en Gente de Mente. Así que este ha sido el tema del día, espero les haya servido, espero puedan elaborar con sus hijos esos planes, esas listas de premios, de castigos, pero también esa lista de comportamientos aceptables, inclúyanlos a ellos, no los invaliden en sus contenidos y discutan con ellos discutan con ellos como adultos, pero pensando y teniendo claro que son chicos formando un comportamiento. Y esto fue por hoy nuestro tema en Gente de Mente.